Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que nos escuche nuestro selecto teleauditorio. Este es el programa de la Sociedad Literaria de Honduras Presente, que patrocina el primer poder del Estado, el Soberano Congreso Nacional. En esta oportunidad vamos a presentar acá al licenciado Óscar Gerardo Zelaya Flores. Buen día, buenas tardes o muy buenas noches, estimado invitado. Gracias, licenciado Ulises, por la invitación. Una valiosa oportunidad en los espacios que se están abriendo a nivel cultural dentro de las televisoras hondureñas para venir a hablar de algo que debería de ser el pan nuestro de cada día, que es la cultura, y que lamentablemente, no sé por qué razones, se posterga el tema de la cultura siempre. No importa, mi estimado licenciado, como decía el jarocho, son cosas que pasan y suelen pasar. Sin embargo, sigamos adelante. Pero antes, yo quiero expresarle a nuestro directo teleauditorio de quién se trata. Él es licenciado en teatro. Él es licenciado también en aspectos de escritor. Aquí les voy a leer parte de su currículum. Es originario de la ciudad de Choluteca. Coincidentemente o providencialmente somos paisanos. Ha venido desarrollando su labor continua de teatro desde el año de 1983. Nuestro invitado es hombre de cámaras, es hombre de televisión, es hombre de teatro, es escritor, continúo. Ingresó, mejor dicho, a la edad de 12 años a la Academia Nacional de Arte Dramático bajo la dirección del actor y director de teatro Saúl Toro. ¿Qué les parece? En su primer año de estudios en dicha academia, forma parte de la prestigiosa Fundación Teatro Taller Tegucigalpa con la obra La excepción y la regla de Bertolt Brecht, lo que afianzó su interés por llevar el teatro a los sectores más populares de nuestra sociedad. Hace algunos días presentamos a otra persona, también entendida en teatro, que constó una experiencia que le sucedió en Guatemala. Dijo, llevemos el teatro a la calle. Entonces yo le agregaría lo siguiente: si Mahoma no va a la montaña, la montaña va hacia Mahoma, o viceversa. Continuamos con el currículum de nuestro invitado especial. Él considera el teatro como una alternativa educativa y valorando los efectos conexos de dicho oficio, proporcionando al practicante que ha llegado a lugares más recónditos de nuestro país. Su experiencia dentro del escenario se ha visto alternada con la filmación de teleseries y comerciales de televisión. Cuando se le ceda la cámara y el micrófono, él va a ampliar estos rasgos de su currículum como arte dramático, como escritor, como hombre de televisión, etcétera, etcétera. También como escritor. Pero hay algo muy importante. Yo estuve en la presentación de este libro que se llama Aquelarre. También él nos va a dar amplios detalles. Pero la primera pregunta que le lanzamos así, sin mucho preámbulo, licenciado Zelaya, ¿qué es el teatro?
El teatro podríamos definirlo de muchas maneras, pero se me antoja decir que es un arte de espacio-tiempo. El teatro viene de la raíz griega tea, que quiere decir ventana. O sea que es la ventana por medio de la cual observamos cómo los seres humanos, cómo y por qué, los seres humanos se comportan, piensan y actúan de determinada manera. Es la ventana por medio de la cual nosotros observamos cuáles son las fuerzas que influyen en los seres humanos para que actúen de determinada manera a nivel social y a nivel individual. Me parece una definición de las muchas que hay, la que más se acopla a nuestro medio ambiente. La otra pregunta obligada, ¿cuál es el origen del teatro, licenciado? Es un origen hermoso. El teatro, ante todo, es un ritual y precisamente surge de los ritos dionisíacos que se celebraban en Grecia. Cuando sacaban a Dionisio del mar en un carro naval, de ahí se desprende la palabra carnaval, y un actor representaba con una máscara al dios Dionisio. Tenía una suerte de coro que iba adelante cantando lo que se conocía como el ditirambo o tragodia, que de ahí viene el término tragedia, que quiere decir canto del macho cabrío, porque era una festividad de culto a la fertilidad de la tierra y se llevaba como símbolo adelante del carro naval de Dionisio un coro con actores disfrazados de macho cabrío. Y no es hasta que un actor, que era un saltimbanqui conocido como Tespis, en cierto momento se desprende de este coro y comienza a entablar un diálogo que antes era narrado por el coro, pero él comienza a actuar, ¿verdad?, lo que antes narraba el coro y surge el primer actor. Excelente. Resumiendo, podríamos decir que el teatro es la sumatoria, y ahí me corrige, es la sumatoria de todas las bellas artes, podríamos tomarlo así, e incorporando además el celuloide. El teatro es una síntesis. El teatro es una síntesis de todas las artes. Hay plástica, hay música, hay poesía, hay danza, hay expresión corporal. O sea que el teatro, sintetiza todas las demás artes. Lo que acabas de decir es algo definitivamente acertado. Los géneros literarios, obviamente que entran en juego o hay una conjugación de todos estos géneros en el teatro, porque bien acabas de mencionar Roma, yo me voy a pasar al otro lado, a Grecia. Vamos a ver, a Grecia. Cuando uno dice, te brindo mi amistad sincera, explícales a nuestro dilecto teleauditorio cuál es ese significado. Bueno, las connotaciones pueden ser muchas. Ya ubicado dentro del escenario, habría que ver dentro de qué contexto se dice. Por ejemplo, si estamos hablando que dos políticos de la época romana están hablando de que se brinda la amistad sincera, pues podría interpretarse también como una alianza estratégica, tal como lo llamamos hoy. Pero si lo ubicamos dentro de un ambiente de campo, en una plática de dos campesinos, puede ser que el 90% de la frase esté impregnada de sinceridad. Es decir, en el teatro, una vez ubicadas las acciones dentro del escenario, dentro de lo que un ruso que se llamaba Konstantin Stanislavski llamaba las circunstancias dadas, ese acto, ese signo, adquiere muchas connotaciones. Entonces no estoy equivocado y me agrada en lo particular saber que no estaba equivocado, porque recuerdo yo las obras que se han llevado
valga la redundancia, a los teatros, porque anteriormente se tenía la concepción de que teatro era ir al cine. Incluso decía Teatro Clamer aquí en nuestra Tegucigalpa, Teatro Variedades, que dicho sea de paso, eso está ya a la saga. Pero las tragedias, por ejemplo, famosas allá en Grecia, se ponían la máscara, que la máscara era prácticamente hecha de cera. Y cuando nosotros decimos, yo te brindo en un campo amistoso, valga la redundancia, mi amistad sincera, es sin aquella máscara. ¿Es correcto, licenciado? Sí, acordémonos que también la máscara viene a desempeñar un recurso escénico donde se establece una paradoja, ¿verdad? Donde el actor pasa a una dualidad que es la de cubrirse para darse a conocer a sí mismo, ¿verdad? La máscara ya desde el instante que te la pones, pues tu personalidad pasa a ser otra, pasas a representar, ¿verdad? Y es lo que se dice del teatro, ¿verdad? Que el teatro existe en tanto haya un actor y haya público. Es interesante la observación que hacías con respecto a cómo se le ha llamado a las edificaciones teatro, ¿verdad? Uno dice Teatro Manuel Bonilla y es la estructura donde se presenta una puesta en escena. O igual, ¿verdad? Los cinemas, que se les ha llamado teatros. También se suele llamar como teatro, ¿verdad? Las obras escritas, ¿verdad? Eso hay que aclarar que es género literario de carácter dramático, pero el teatro existe en tanto pasemos a la acción, al escenario, ¿verdad? Partiendo de un guión. Perfecto. Pero yo quiero para mi teleauditorio o para nuestro teleauditorio mencionarles de que nuestro invitado presentó unos trabajos en la Escuela Agrícola Panamericana, hoy Universidad Zamorano, un taller de cómo hablar en público. En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, otro taller de esa misma naturaleza, porque podemos encontrarnos con personas connotadas muy sabias con la pluma, pero que desafortunadamente padecen de lo que se llama el pánico escénico. Casualmente, en el foro, los juicios orales, el profesional del derecho desarrolla y tiene que desarrollar su juicio oral. Esa es la gran diferencia con los juicios que se llevan en Estados Unidos, que allá es verbal el acusador, verbal el defensor, está un jurado. Traigo esto a colación porque prácticamente se debiera de incorporar en el pensum de bachillerato o del ciclo común o de los primeros años de universidad en la oratoria. ¿Cuál es la opinión? Como experto en teatro. Haciendo referencia a lo que mencionabas, en un principio, cuando comenzaba lo de los juicios orales, tuvimos la oportunidad de dar un taller de desenvolvimiento escénico también ahí en la universidad, que llevaba la intención pues de que este taller tuviera un carácter de permanencia, pero solo se hizo una vez y después por descuidos inherentes que pasan en nuestras facultades, pues no se volvió a realizar. El teatro es interesante no solo por el hecho de que si lo implementamos dentro del estudiantado, no solo por el hecho de que van a poder representar una obra dentro del escenario, hay muchas cosas conexas. El proceso de sensibilización de la persona, tan necesaria en nuestros días, ya que yo creo que si hubiera sembrado esta semilla desde hace tiempos, no estuviéramos pasando por una situación tan difícil a nivel de seguridad, no estuviéramos pasando por la situación en la que el ser humano vale más un celular que la vida humana, ¿verdad? Entonces, los niveles de sensibilización, que es la tarea fundamental del arte, se elevan cuando una persona está inmiscuida en un proceso de educación artística.
siempre se ha visto que las personas que han estado dentro de formaciones artísticas tienden a desarrollar muchas capacidades y ahorita más que nunca para la nueva generación que viene es necesaria esa formación porque pues necesitamos abogados creativos, necesitamos doctores creativos, necesitamos políticos creativos, necesitamos que Honduras salga, ¿verdad?, con creatividad frente a al concierto de las naciones. Y todo esto obviamente viene a redundar en un beneficio a nivel de lo que culturalmente llamamos el rostro de nuestra sociedad, porque profundizamos en nuestras particularidades y eso nos define a nivel mundial como una nación también, ¿verdad? Me parece excelente y tú has tocado algo muy sensitivo, la creatividad. Nada más que existe una profesión, una ciencia, donde la creatividad está proscrita y es el contador público proscrito por ser creativo. Ahí no cabe la creatividad. Valga la aclaración. La creatividad puede estar en todos, un arquitecto, un ingeniero, como tú decías, un abogado, perfecto, pero un contador público o un auditor no puede ser creativo. ¿Por qué razón? Porque se refleja la posición económica o financiera de determinada ente público o privado a determinada fecha. Es decir, no hay maquillaje. Pero hay algo bien importante que quiero resaltar de nuestro invitado. Él fue consultor de UNESCO en el año 2001-2002 con el proyecto experimental de artes escénicas. También en el Canal 48 como director de casting y producción, proyecto para la televisión, serie Los Fiscales. ¿Qué hay algo de eso? Experiencia en televisión. Bueno, como experiencia en televisión, vamos a ver si nos ponen una cuña con respecto a un trabajo que hice, una interpretación de Francisco Morazán. Me llamó la atención con respecto a lo que decías de que no cabe la creatividad, pero cabe la sensibilidad en la carrera, porque no vaya a ser como lo que sucede a veces con ciertos técnicos que expresan que de tanto ver números ven borrosas a las personas, ¿verdad? Entonces la sensibilidad siempre es necesaria, aunque claro, la creatividad en ciertos ámbitos como que tiene que frenarse, ¿verdad? La experiencia a nivel de televisión, como lo dice el currículum que tiene el licenciado a la mano, se basa en comerciales hechos en spot publicitarios, asimismo un trabajo fundamental que se hizo con el Ministerio Público que se llamaba Serie Los Fiscales. La intención era mostrar la razón social y la razón de ser del Ministerio Público, en el que él entonces lo dirigía el abogado Roy Medina, y se le presentó una propuesta donde bajo una serie policíaca se presentaba los aspectos en los que entra el Ministerio Público en acción en su labor a nivel social. Por ejemplo, presentábamos algo que era desconocido para todo el mundo, como era un departamento de inspecciones oculares, y se agarraron casos de la vida real que ellos tenían en archivo y se recrearon a nivel de capítulos. Fue una experiencia maravillosa. Luego, pues tuvimos la oportunidad de representar a Francisco Morazán en un programa que era para el Canal 48, que lo dirigía el para entonces director, el señor Jesús Beorlegui. También hemos tenido experiencia en radio, tuvimos un año con un trabajo para la Universidad Católica, donde se retomaba lo que era el radioteatro, estuvo dramatizando la vida de los santos, estaba programado para un año, cumplimos ya con esa labor. Excelente. Yo hice esta pregunta a nuestro invitado porque en tiempo de el fiscal general de la Nación, el abogado y notario público, don Roy Medina Nolasco, yo colaboré con la fiscalía.
nosotros fuimos el primer subdirector de la Dirección de Bienes Incautados, que hoy por hoy ya no lo dirige el Ministerio Público, sino que está en poder del Ministerio de la Presidencia. Y definitivamente sí nos dimos cuenta de este trabajo, nada más que todavía no habíamos sido premiados por la patria con el Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del Valle, y eso ha dado un giro de unos 180 grados en mi vida ya como profesional. Pero hay algo bien importante que lo vamos a dejar para el segundo segmento, porque el tiempo es el peor enemigo en todos los actos de la vida. Y como decía Benjamin Franklin, el tiempo es oro. No nos cambie, ya volvemos. Es tarea de todos. Y gracias Continuamos hablando de teatro y nos metimos a un asunto de una oficina al que se llama el Ministerio Público. Le hice yo la pregunta a nuestro invitado porque en ese tiempo yo laboraba como subdirector de la Dirección de Bienes Incautados. Pero me gustaría, licenciado Zelaya, que nos ampliara dos aspectos. Uno de ellos es el subproyecto de UNESCO y el otro, acto seguido, sería la experiencia, porque yo estuve en el lanzamiento del libro Aquelarre. ¿Le puede explicar, por favor, qué significa aquelarre? Son suyos los micrófonos y también la pantalla. Bueno, muchas gracias. En primera instancia, con lo que mencionabas del proyecto de la UNESCO, fue un proyecto dirigido por el actor y director de teatro Tito Estrada. Hizo una selección de actores para que estuviéramos dentro del proyecto haciendo la consultoría, y la intención era hacer algo que hasta estas alturas no se había hecho aquí en el país, que era teatro experimental. A veces se entiende como teatro experimental un teatro libre tal vez de ciertos cánones, pero el teatro experimental lleva muchos derroteros. En gran medida, lo que se buscaba dentro de la consultoría y por lo que apostaban la coordinación de UNESCO en aquel entonces, era de que en Honduras empezáramos a realizar puestas en escena, pero creando metodologías propias de montaje, porque hasta entonces siempre hemos estado a expensas de la teoría teatral europea, de la teoría teatral mexicana, incluso de la colombiana, de la cual tenemos mucha influencia, porque gran parte de las personas que nosotros tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos estuvieron estudiando en la escuela colombiana. Entonces, era una búsqueda muy particular por comenzar un camino de creación de nuevas metodologías de trabajo. A eso le apostó la UNESCO, el proyecto definitivamente fue un éxito, ¿verdad? Posteriormente yo tuve la oportunidad de ser director de la Academia Nacional de Teatro y tuvimos la oportunidad de que cada una de esas cosas que fuimos creando dentro de este proyecto de teatro experimental, poderlas implementar a nivel de la academia, que como todos sabemos la academia a veces es un poco peligrosa porque tiende a petrificar el conocimiento. Posteriormente, la pregunta que me hace sobre el teatro en Honduras, definitivamente la mejor época del teatro fue en la década de los 80. Se vivía un momento histórico que se prestaba para que pudiera haber una actividad teatral
fuerte para entonces, cosa que a partir de 1991 fue bajando paulatinamente. Ahorita, actualmente, fuera de los trabajos esporádicos que se hacen en todo el país, lo más representativo que nosotros podríamos tener a nivel de teatro es, por ejemplo, el Teatro La Fragua, que está ubicado en Lloro, ¿verdad? Que ellos están siempre dedicados a utilizar el teatro como método de evangelización sin perder el aspecto crítico, que es una de las cosas que caracteriza al teatro. Y también tenemos al Teatro Bambú, aquí en Tegucigalpa, que con sus fundadores, ¿verdad? Edgar Valeriano, Danilo Lagos y Carla Núñez, que es el grupo base, pues han sobrevivido a todas las ventiscas y temporales que pueden suceder en una sociedad como la nuestra para que el arte exista, y están ahí pues sacando la cara. Y esporádicamente también podemos hablar de las iniciativas del actor Mario Jaén, ¿verdad? Quien quedó a cargo del Teatro Taller Tegucigalpa, que algunas veces sale con trabajos muy educativos, por cierto, relacionados con el tema del cambio climático y otros aspectos. Al igual nosotros pues hemos tenido la oportunidad de estar presentando algunos monólogos y impartiendo talleres dentro en el interior del país, ¿verdad? Llegando a casi todos los sectores, a nivel estudiantil, a nivel de profesores, a nivel de organizaciones campesinas, ¿verdad? Donde el teatro pues es utilizado de manera educativa. Tú mencionaste varios escenarios, varios espacios, mejor dicho, puntos geográficos donde se ha desarrollado el teatro y se sigue desarrollando. Pero, ¿qué opinión te merece, digamos, la costa norte, San Pedro Sula? Es que he estado, generalmente, cuando voy al teatro, voy al de San Pedro Sula, por razones muy especiales. ¿Qué me podías apuntar sobre eso? Una labor loable por parte de las personas que hacen teatro en San Pedro Sula, y creo que te refieres específicamente a un teatro que tiene mucha tradición y mucho arraigo, que es el Círculo Teatral Sanpedrano, dirigido por el ingeniero Saibe, un teatro de mucha tradición. Diste en la diana, ¿verdad? O dirían los que están jugando lotería, bingo, a eso me refería. Un teatro que ellos están claros de que es un club de teatro, pero el camino hacia la profesionalización no lo establecen precisamente por el carácter que tiene este tipo de teatro. Muy bueno el tipo de teatro, lo que sucede es que vivimos en un momento en nuestro país donde ya es tiempo que le demos el carácter que amerita el teatro, ubicarlo dentro de lo que debe de estar, y es precisamente brindarle esos espacios de profesionalización, ¿verdad? Es decir, ir creciendo con nuevas propuestas, con nuevos lenguajes que caractericen a los grupos dentro, o a las compañías dentro de lo que es el escenario. Excelente, licenciado Zelaya. Algo que tenemos que resaltar, y de paso mandarle nuevamente nuestro reconocimiento al doctor Tulio Mariano González, actual ministro de Cultura, Artes y Deportes, porque tú trabajaste en el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes como director general de Artes, y también estuviste a cargo de la Escuela Nacional de Arte Dramático como profesor en las áreas de montaje, expresión corporal, voz y dicción. Hay un detalle bien importante. Eso habría que resaltarlo porque nosotros, como Sociedad Literaria de Honduras, tenemos que buscar con lupa las personas, nuestros invitados, porque es una sociedad que tiene 45 años, Sociedad Literaria de Honduras, donde hemos traído cualquier gama de profesionales en todo lo que puede llamarse la literatura. Y algo más, aquí volvemos con la sumatoria
de la cultura, de la literatura, de todas las bellas artes que se resume en el teatro, como bien tú lo habías apuntado. Pero antes quiero mostrarle a nuestro teleauditorio una de las obras, porque tengo entendido que está escribiendo otra por ahí, que la tiene bajo la manga, pero esta pegó con tubo, como dicen los chavos, se llama Aquelarre. Aquí está la portada de Aquelarre. Licenciado Zelaya, el orden de los factores no altera el producto. Las contestaciones tú las puedes hacer como mejor te parezca en este momento, pero antes que nada nos vamos a la siguiente pausa. Ya regresamos, no nos cambien. Continuamos hablando de teatro con el licenciado Zelaya y aquí él va a ampliar algo sobre el libro Aquelarre. Este libro, él va a dar amplias explicaciones, cuál fue la motivación para escribirlo y qué beneficio le ha causado al país. Son suyas los micrófonos, igualmente que esas cámaras. Bueno, la obra Aquelarre, el término es un término vasco que quiere decir el prado del macho cabrío. Apelando a lo que dije en la introducción sobre el origen del teatro, de que era un rito que había surgido en Grecia, precisamente con unos machos cabríos como coro, que eran el símbolo de la fertilidad de la tierra. Apelo a un rito ancestral de fertilidad de la tierra que se celebra aún en tierras vascas y que en esos prados fundamentalmente las mujeres le rinden un culto, ¿verdad?, a la madre tierra. Escribo esta obra que tiene como mensaje primordial la intolerancia que se ejerce hacia la mujer, la intolerancia social, la intolerancia política, la hegemonía del conocimiento, la hegemonía sobre la conciencia de los seres humanos. Entonces, la obra literaria de género dramático, Aquelarre, trata precisamente todos estos aspectos. Me llevé una excelente experiencia, ya que el enfoque que se le dio a este libro ha servido como un libro base en algunos colegios privados de segunda enseñanza y en algunas universidades, y sirvió como libro base para 3 clases: filosofía, español e historia. Entonces, para mí, pues realmente fue una experiencia muy buena ver cómo este libro, ¿verdad?, despertó el interés incluso del estudiantado, ya que el joven ahora es un poco reacio a la lectura. Sin embargo, despertó un interés por leer teatro, porque leer teatro, hay que decirlo, incluso para nosotros los teatristas, en determinado momento se vuelve algo un poco pesado y árido. Pero le dimos unas pinceladas ahí medio novelescas para que despertara el interés, y teníamos también el objetivo de que cuando un estudiante o una persona leyera este libro, empezara a investigar sobre cosas conexas que menciona el libro, y tuvimos un éxito en ese sentido porque pasamos por los testimonios de algunos estudiantes que comenzaron a leerlo y empezaron a establecer una sinapsis de conocimientos a nivel de la investigación que realizaban por internet y por otros libros, y eso pues realmente nos llenó de mucha satisfacción, y por qué no decirlo, también de mucha satisfacción el hecho de que fue un éxito de venta. Aunque el dinero no es la vida, pero sí calman los nervios. Pero, licenciado, quiero que me amplíe algo, porque aquí tengo su currículum, que también fue consultor de la Fundación Riekin y la capacitación en la Biblioteca Riekin. Sí. Pero también hay algo bien importantísimo que tenemos que resaltarlo, ¿verdad? Es, como productor y guionista,
del canal 48 en Radio Católica, y tengo entendido que todavía sigue eso en vigencia. Antes que se dé la palabra, y también la otra interrogante es, en Radio Nacional de Honduras, este programa, director del programa Jazz para Siempre. ¿Podría, licenciado, hacernos el...? Sí, ya tiempo tuvimos la experiencia de poner un programa de jazz, que es una afición personal, ya que el jazz y el flamenco se dice que son primos hermanos del teatro. Entrando al teatro empecé a agarrar una afición muy fuerte con respecto al jazz, y pasamos también por la buena experiencia cuando tuvimos el programa, que para entonces existía una emisora que era de las Fuerzas Armadas, que lamentablemente la quitaron, que se llamaba Estéreo Concierto, que también tenían un programa de jazz. Entonces ellos me buscaron para establecer un acuerdo, ya que yo estaba tocando todo tipo de jazz, y ellos, por el concepto que tenían en Estéreo Concierto, que solo ponían música contemplativa, o lo que llamamos como música clásica, se tenían que circunscribir a poner jazz bien tradicional. Entonces me buscaron para llegar al acuerdo de que yo pusiera dentro de mi programa todo lo que era free jazz, y ellos quedarse con el jazz tradicional. Y empezamos a tener reportes de estudiantes universitarios que primero escuchaban Estéreo Concierto y luego, ¿verdad?, por los horarios, se pasaban, hay un problema ahí, no es en Radio Nacional, era en Radio Católica, se pasaban a Radio Católica, La Voz de Suyapa, para poder escuchar el programa. Y posteriormente tuvimos lo que mencioné, La Vida de los Santos, que ha sido dramatizada. Es un programa altamente educativo, ¿verdad? Se trae a colación la personalidad de los santos, no como se suelen ver, bien peinaditos y dentro de un pedestal, sino que como seres que vinieron a sufrir, y nos pareció interesante el proyecto porque vivimos en una sociedad carente de arquetipos a imitar. Entonces los santos se hicieron santos no solo porque estaban rezando, ¿verdad?, ni metidos en la iglesia, ni en una gruta, sino también por su sacrificio por los demás. Ahorita que mencionas Radio Estéreo Concierto, viene en mi memoria una de las tantas empresas, porque además de estar en la Sociedad Literaria de Honduras, mi profesión básica me permitió ser asesor de las Fuerzas Armadas, específicamente en el Instituto de Previsión Militar, cuando tuvo su holding company floreciente con 16, 18 empresas. En cuenta Radio Estéreo Concierto, que un ex compañero de escuela, el abogado y notario Jubal Valerio, dirigía un programa en ese aspecto, y el director o el gerente en ese aspecto era el coronel en situación de retiro, Pavón. Pero como el tiempo es el peor enemigo en todos los actos de nuestra vida, y ya lo había dicho anteriormente, creo que se nos está agotando el tiempo, porque la Sociedad Literaria de Honduras continúa con su programa, con su proyección por los 4 puntos cardinales, que la puerta que nos ha abierto, la ventana que nos ha abierto el Soberano Congreso Nacional, la tenemos que utilizar racionalmente, como decimos en economía. Racionalizar los recursos, sean humanos, de cualquier naturaleza. 1 minuto para despedirse, otro minuto me queda a mí para despedirme de nuestro selecto teleauditorio. Licenciado. Bueno, agradecerles a la Sociedad Literaria, a ti, Ulises, el haber compartido parte de nuestras experiencias a nivel de lo que son las artes escénicas, de nuestra labor a nivel de la docencia artística en nuestro país, y felicitarlos por abrir estos espacios donde, como dije al principio, se tiene que insistir más hablando de cultura, no como cultura con ese concepto elitista que a veces suena como aburrido, ¿no? La cultura es algo vivo, la cultura la está haciendo ahorita un zapatero en el mercado, la señora que está haciendo comida en el mercado, todo eso abarca la cultura. Las artes solo son manifestaciones artísticas que recopilan
todas esas fuerzas vivas. Excelente, licenciado. Muchísimas gracias por su colaboración en este programa de la Sociedad Literaria de Honduras. Y algo que sí quiero dejarle al público. Me llamó Ulises. Yo me llamo Horacio Ulises, Horacio el cantor y Ulises el astuto. Pasen muy buenos días. Bendiciones para todos.